buenas noches, bienvenidos al pelotazo una semana más, hoy con ya muchas cosas decididas en estas categorías que nosotros seguimos, tanto en tercera como en preferente y en primera y en segunda regional, con resultados algunos de ellos sorprendentes, y vamos a ir por partes porque también tenemos que felicitar aquí, pues evidentemente, y también tenemos que dar muchos ánimos a otros que pierden la categoría, pero vamos a ir, como digo, por partes, por empezar por la tercera división y por lo que, bueno, pues lo que está un poquitín más arriba en nuestro escalafón. Decir que esta semana el Mariano del Banco dio un paso importante hacia lo que puede ser, pues poner un poquitín más de emoción sobre esa primera plaza, ese liderato de la tercera división, acercándose en 2 puntos al Lealtad, un Lealtad que no pudo pasar del empate ante el Llanes en su casa, y el Mariano del Banco haciendo los deberes ante el Real Avilés y venciendo se coloca, como digo, a 2 puntos, 86 tiene el Lealtad y 84 el Marino. La tercera plaza, bueno, pues el único que dio el paso adelante fue el Caudal de Mieres, que venció al Moscone por 4-1, y el Covadonga empataba en casa con el Tuilla, mientras que el Llanera hacía lo propio en el campo del Gijón Industrial. Así que esa tercera y cuarta plaza, esa cuarta y quinta plaza de momento se la reparten entre estos dos equipos, el Covadonga y el Llanera, que tienen los mismos puntos, además 67, y que incluso ven como el Llanes se queda ahí con esos 5 puntos de desventaja. Es muy difícil que pueda llegar el Llanes porque tan solo quedan 2 jornadas. Vamos a ver lo que pasa aquí al final. Por la parte de abajo, decir que con el San Claudio ya descendido, la Universidad de Oviedo dio un paso importante al ganar en casa. Yo creo que casi quemando su último cartucho para permanecer en la categoría, porque se queda igual con 29 puntos. El Gijón Industrial que vuelve al descenso con 31, porque el Magdalena Morcín había ganado en la jornada del sábado al Ceares por 0-3, saliéndose de momento del descenso. Y es que la semana que viene hay un apasionante partido entre ellos dos, entre el Gijón Industrial, que de momento está en descenso, y el Magdalena Morcín, que de momento marca la salvación, con lo cual y haciendo bueno incluso el empate para el Magdalena Morcín, porque quedaría una jornada y le sacaría un punto de ventaja, con lo cual, bueno, pues ese partido va a ser, yo creo que muy trascendental en esa zona baja de la tabla clasificatoria. En cuanto a los resultados, decirles lo que pasó en esta jornada 36 son los siguientes: Lealtad 0, Llanes 0, Sieno 0 contra el 4, Ceares 0, Magdalena Morcín 3, Covadonga 1, Tuilla 1, San Martín 2, Colunga 0, Universidad de Oviedo 1, El Entrego 0, Caudal 4, Mosconia 1, Gijón Industrial 1, Llanera 1 y Marino del Banco 3, Avilés 1. San Claudio 0, que es el que nos quedaba, Praviana 0. En la clasificación, decirles que el Lealtad es líder con 86, segundo el Mariano con 84, tercero el Caudal con 69, con 67 vienen Covadonga y Llanera, 62 para el Llanes, todavía con alguna opción el equipo llanisco, y con muy pocas opciones, prácticamente ninguna, le daríamos al Tuilla, que tiene 61 puntos. Con 56 le entrego, sin jugarse nada tampoco el Praviano, con 51, Mosconia con 49, el Condal con 48, y a partir de aquí, bueno, pues entraría en el ICE lo que puede ser la Copa Federación, también Colunga 43, Ceares 40, y de aquí para abajo, pues jugándose el descenso, con pie y medio ya casi en la salvación, estarían San Martín y Siero, que tienen 36 puntos, jugándose todavía muchas opciones de descenso el Avilés, que tiene 33, Madalena Morcín con 32, con 31, Gijón Industrial 29, para la Universidad de Oviedo ya descendido el San Claudio. Como decíamos, la próxima jornada con muchos partidos apasionantes. Tenemos un Llanera Universidad de Oviedo con mucho en juego por las dos zonas a las 11:30 para abrir fuego. Condal Ceares a las 12, Caudal Llanes a las 5, también con muchas cosas en juego. 5:15, yo creo que el partido de la jornada sin duda es en Magdalena Morcín, Gijón Industrial por la zona baja de la tabla. Mosconia San Martín 5:30, 6 de la tarde Tuilla Marino, interesantísimo partido. Praviano Covadonga a las 6, también Colunga San Claudio, Le Entrego Lealtad 6:30 de la tarde, y cierra la jornada un más que interesante duelo en el Suárez Puerta entre un Siero que necesita tan solo un puntito a lo mejor para salvarse, y el Real Avilés, que necesita sumar de 3 en 3 y que recibe, como digo, al Siero. Vamos a ver ya lo que pasó en preferente, donde, bueno, pues los resultados de la jornada dejan pues prácticamente como estaba, porque ganó el Titánico, ganó el Lenense, ganó el Navarro y ganó ninguno más, porque los de abajo, los demás, tanto el Valladolid, que empataba en casa contra el Berrón a 1, como el Urraca, que empataba a 2 en el campo del Nalón de Ioniego, pues eran los que se dejaban puntos en esta jornada, con lo cual, bueno, pues aprovecharon
esos otros rivales que acabo de comentar, el Titánico venciendo al Asturias de Blumián, un derbi cargado de emotividad en las tolvas, el Lenense en un partido dificilísimo en Tineo, pues lograba también la victoria, el Navarra goleaba al Atlético Lugones por 3-0. En la parte de abajo, decir adiós a la categoría siempre es duro, y más para un equipo como el Ribadesella, que el año pasado la temporada pasada a estas alturas estaba prácticamente luchando por ascender a tercera división, que ahora mismo dice adiós a la preferente y se va a primera regional. El descenso doloroso del Ribadesella, y también dolorosa la derrota del Ribadedeva ante el Coyoto por 0-1, y que además pues deja a los de Ribadedeva muy tocados. Vamos a ver ya lo que pasó en el resto de los marcadores. Titánico 1, Asturias 0, Tineo 0, Lenense 1, Roces 3, Turón 0, Nalón 2, Urraca 2, Navarro 3, Atlético Lugones 0, Vallovín 1, Berrón 1, Estadio 1, Ribadesella 0, Candás 2, Andés 1, Ribadedeva 0, Coyoto 1 y Valdesoto 1, Astur 1. Con estos resultados, como digo, el líder sigue siendo el Vallovín, que tiene 71 puntos, 2 de ventaja tan solo, vengo un poquitín la ventaja, ante el Navarro, que tiene 69, y el Lenense, que tiene esos mismos 69. Sale de momento del ascenso el Urraca, que se queda con 68, aparece por ahí de cerca el Titánico, que está a tan solo 3 del ascenso directo, y que se queda con 66, y todavía sin arrojar la toalla, y haciendo una espectacular racha el Estadio, que está con 65 y que tampoco, como digo, tira esa toalla. Con 55 y ya sin nada que hacer el Tineo, el Roces con 53, Asturias 49, Lugones 45, Valdesoto 45, con 44 Astur y Candás, con 40 y todavía no salvado está el Berrón, ojo porque todavía puede tener algún problema el Berrón, con 40 puntos, con 38 está el Turón, con 37 el Coyote y el Andés, y de momento cae al descenso ahora mismo el Nalón con 35, con muy pocas opciones. No sé si tiene alguna el Ribadedeva, que tiene 31 puntos, no sé cómo están los triples empates, porque ahora mismo Coyote y Andés tienen esos 37, y como digo, ya ha descendido el Ribadesella, que queda con 28 puntos. Próxima jornada, Asturias-Vallovín, el sábado, y para el domingo el resto de jornada, Atlético Lugones Roces, Astur, Candás, Nalón, Lenense, con muchas cosas en juego, Ribadesella, Ribadedeva, Andés, Navarro, Berrón, Tineo, Coyoto, Titánico, también muy interesante partido, Urraca, Valdesoto, y Turón, Avilés Estadio, que cerrará la jornada a las 6:15, y que también es muy buen partido porque también hay cosas en juego por arriba y por abajo. Por último, en primera regional, que también quedan las cosas ya claras con los cruces decididos. En el grupo 1 estaba todo claro, 85 puntos para el Comercial, que es líder y que ya estaba ascendido hace tiempo, con 72 segundo el Langreo Eulalia, que también era segundo hace tiempo, y también el Racing de la Guía, que queda con 67 y que también jugará ese playoff de ascenso. Por la parte de abajo, el Beredi hizo la machada de ganar, pero el San Claudio B con un puntito tenía bastante y lo consiguió en su visita a la Manjoya, en el que empató a doses y que bueno, pues le deja un año más en esta categoría en primera regional, descendiendo el Beredi, que acompañará al Arenas del Sella y al Rayo Carballín en este grupo. Los resultados de la jornada son los siguientes: Unión Comercial 2, Langreo Eulalia 0, Alguero 4, Carballín 2, Guillén La Fuerza 2, Piloniesa 3, Beredi 4, Pumarín 3, Unión Astur 1, Racing de la Guía 1, Campomanes 4, Lealtad B 3, La Manjoya 2, San Claudio B 2, Arenas del Sella 0, Celtic de Puerto 6, y Menos Rubio 3, Real Juvencia 0. Y en el otro grupo, cosas muy interesantes. Necesitaba ganar el Gozón, jugaba en Tapia. Necesitaba ganar el Podes, recibía al ascendido Yaranes y líder. Y necesitaba ganar también el Luarca, que recibía al Bosco, que tampoco se jugaba nada en esta última jornada. Ninguno de los tres contendientes de estos equipos se jugaban nada. Bueno, pues el Gozón no pudo pasar del empate y es el que se queda fuera. Después de estar prácticamente toda la temporada segundo, tercero, incluso, bueno, pues a veces sí que salió, pero muy pocas veces. Segundo, tercero era sus registros más o menos a lo largo de la temporada, y en la última jornada se queda fuera con ese tropiezo, se puede decir, mayúsculo en Tapia. Empató 1 el Gozón, además bueno, pues fue perdiendo prácticamente todo el encuentro, y con ese tropiezo, como digo, se queda fuera el Luarca, que se mete de segundo después de hacer los deberes y ganar 5-1 al Bosco, y el Podes se mete tercero después de ganar, como digo, al líder, al Llarenes, por 6-1, nada más y nada menos que el equipo de Jorge del Bosque, pues no dio su imagen habitual en este partido. Lo que es la jornada 34 se cerró con los siguientes resultados:
Tapia 1, Gozón 1, Salas 4, Puerto Vega 1, Miranda 0, Barcia 3, Castros 1, Vegadense 1, Podes 6, Llanes 1, Muros 2, La Fresneda 2, Hispano 3, Treviense 2, Luarca 5, Bosco 1, Inercea 1, La Caridad 2. Con estos resultados, ya digo, Llanes líder 74, jugará en fase de ascenso Luarca 67 y Podes 66 puntos. Los emparejamientos van a ser el próximo partido del periodo de ascenso, ya saben que es a doble eliminatoria, es decir, semifinales y final. La primera eliminatoria y las semifinales la jugarán Podes, Languera Eulalia en el campo de Builla, empezarán primero, y Racing de la Guía Luarca en el campo del Racing de la Guía en Abraña Sur. Se jugará primero este partido y luego, bueno, pues la vuelta la semana siguiente en el Nuevo Gonzalo y en la Baigona es el Languera Eulalia Podes y ese el Luarca Racing de la Guía. Y en el grupo, en segunda regional, lo que vamos a ver a continuación de segunda regional es cómo quedó ese grupo segundo, donde era el único que se jugaban algo en este grupo segundo, los demás ya esperaban contrincantes, y al final pues sorpresa mayúscula también en este grupo. El Marino de Cudillero hizo sus deberes, con lo cual enhorabuena al Marino de Cudillero, que se une a Europa de Navayaquintueles en su ascenso a primera regional. Enhorabuena, como digo, al Marino de Cudillero. Y la sorpresa viene porque el Covadonga B hizo los deberes y ganó 11-0 al San Esteban, pero el Rosal no hizo sus deberes y perdió contra un equipo que llevaba 4 derrotas de manera consecutiva. El Sotolbarco empezó ganando el Rosal por 0-1 y le dio la vuelta al Sotolbarco por 2-1. Acabó venciendo, con lo cual el Juventud Estadio, que sí que ganó en Pravia, al Racing de Pravia por 1-2 y que tenía el Golaveras ganado, se mete con los mismos puntos que tenía el Rosal, 58, se mete el Juventud Estadio de tercero y al final pues jugará ese playoff de ascenso al Juventud Estadio, con lo cual los cruces quedan de la siguiente manera: Siero B, Covadonga B en el campo del Bayo, se jugará primero Juventud Estadio Atlético Camocha en el Cristo, primero, y Estudiantes Independiente de Lieres, se jugará en San Julián primero el partido de los Estudiantes Independiente de Lieres. Bueno, pues hasta aquí el repaso a cómo quedó todas las categorías que ya acabaron, tanto primera como segunda regional, a expensas de lo que pueden ser esos playoffs de ascenso, y emocionantes están la tercera y la regional preferente. Mañana verán cumplidas imágenes de todo lo que tengamos aquí en el pelotazo, en Asturias, ya saben. Bueno, pues van a ver sobre todo ese Covadonga Tudilla con el reportaje de la semana, que es el partido que nos hemos ido a grabar, y los demás que tengamos imágenes de tercera también lo tendrán cumplida información, como digo, imágenes aquí en el programa. Así que hasta entonces, muchas gracias, nos vemos mañana.